Señores estudiantes, buenas noches, bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas Buenas noches. noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Bienvenidos a Buenas todos. noches, Muy buenas licenciado. noches, bienvenidos. Buenas noches, Lice. Dicen buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, bienvenidos. Un gusto tenerles en esta sala, en la presente clase. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles aquí en la presente aula, en esta aula virtual, a través de este medio de comunicación virtual. Nos podemos interconectar y gracias por permitirme entrar a través de este medio a sus hogares, a sus lugares de trabajo, donde ustedes se encuentren desarrollando las actividades académicas. Un gusto tenerles una noche más en el desarrollo de la presente actividad. Como es habitual, les presento en plataforma, ¿no? Esta es la plataforma virtual de ustedes, el aula virtual. Nos vamos a la clase de Ciencias Sociales, que es la que nos corresponde el día de hoy, y les presento, les indico que ya se encuentra activada la tarea de la semana número 2 en cuanto al material de apoyo y la tarea número 2 que ustedes tienen ahí. La tarea, el momento que den clic en el icono donde dice tarea número 2, en el apartado, a ustedes se les va a desplegar el documento mediante el cual ustedes pueden acceder al desarrollo al contenido de su tarea. Tenemos, este es el documento donde dice formato para recursos de aprendizaje y tareas. Estamos en asignatura Ciencias Sociales, la unidad número 1, el origen de la humanidad, con los temas cómo se puede conocer el origen de la humanidad. Vamos a ver al Homo habilis, al Homo erectus, la expansión por el mundo. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las estructuras, las instrucciones en cuanto al desarrollo de la tarea. El trabajo es individual, leer el compendio de la unidad 1 del tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra enmarcado o subrayado de amarillo, más este cuadrito, así este cuadrito que ustedes pueden observar ahí, ese es el desarrollo de la tarea, es la tarea misma. Dice, desarrolle las siguientes preguntas. ¿Conoces los restos fósiles más antiguos de la humanidad? ¿De dónde proviene el hombre? La siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrentó el ser humano en su evolución? Y por último dice, en tu hoja de trabajo completa el siguiente cuadro. Lo que ustedes tienen aquí es lo que ustedes tienen que desarrollar. Esa es la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Ya saben esa parte. Me regalan un segundito nomás, por favor. Hasta guardar esto. Listo. Les había dicho que deben utilizar, de ser necesario, combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. Deben rotular la hoja, aquí tienen la estructura para que ustedes rotulen en su hojita de trabajo. Recuerden que la entrega del documento es a mano, luego deben tomar una foto. Revisa las fechas de entrega de las actividades para asegurar de subir el trabajo a la plataforma en el tiempo establecido. Aquí tienen ustedes la rúbrica de calificaciones y tienen el tiempo para la presentación del deber. Información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1, es la parte grande. Tema, cómo se puede conocer el origen de la humanidad, el Homo habilis y el Homo erectus, la expansión por el mundo, correspondiente al tema 2 de fecha 19 de septiembre. En cuanto a los criterios de configuración de actividad, permite entregas desde el 19
de septiembre, la fecha límite será el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación el 5 de octubre del 2022. Esos son los temas en cuanto, o las características en cuanto al desarrollo de las actividades. Ustedes tienen aquí en pantalla, en sus pantallas, en sus diferentes dispositivos, pueden observar la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver en relación al tema que se había planteado, en relación al tema que está planificado para el desarrollo de las actividades del día de hoy. En esta primera etapa vamos a ver sobre el origen de la humanidad. De acuerdo a las diferentes teorías, de acuerdo a los diferentes preceptos científicos, el hombre no estuvo y ninguna de las especies estuvo como ahora las conocemos, sino que cada una tuvieron una forma bastante diferente a lo que somos actualmente. Y cada ser humano, cada elemento de la Tierra, cada ser vivo, sufrió una serie de mutaciones y transformaciones para lo que le permitieron, con la finalidad de que le permitan adaptarse al medio ambiente y puedan sobrevivir y puedan evolucionar, de esa manera puedan mantenerse dentro del planeta. Las especies y los seres que no evolucionaron, que no se adaptaron al desarrollo de los cambios que sufrió nuestro planeta, simplemente ellos se extinguieron. Dentro de estas características vamos a ver el origen de la humanidad. ¿Cuál es el origen de la humanidad? Entonces vamos a ver en primera instancia cómo se puede conocer el origen de la humanidad. Entonces aquí nosotros podemos observar la evolución humana u hominización. Esos son, y esto es pregunta de examen. Seguirán apuntando. La evolución humana u hominización es un viaje fascinante a través de millones de años. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a los científicos, unos fantásticos detectives del pasado que intentan desentrañar un proceso que tuvo lugar a lo largo de centenares de millares de años. Todavía nos falta saber mucho, pero cada vez se comprende un poco más cómo se formó la humanidad. Prácticamente existe una serie de teorías, una serie de eventos en los cuales el hombre prácticamente en una primera etapa era constituido como un homínido, eso quiere decir como un mono. Estaban constituidos como un chimpancé, como un mono, y eso periódicamente el hombre necesariamente tuvo que ir evolucionando, y dentro de ellas tuvo tres etapas. Dentro de ellas tenemos el Homo erectus, el Homo habilis y tenemos el Homo sapiens, que somos nosotros. Homo sapiens es una palabra compuesta, Homo es hombre, sapiens es pensamiento. Por lo tanto, la unión dice hombre pensante o hombre pensador. Eso es el Homo sapiens. Pero tuvo estas tres etapas en cuanto a la evolución misma que tuvo el hombre. Vamos a ver cuál es el producto de la evolución, y de hecho nosotros podemos ver en la parte baja, podemos ver aquí, tenemos la evolución que dio el hombre. Aquí tenemos desde un homínido, desde un mono, cómo se fue evolucionando hasta llegar al Homo erectus, al Homo sapiens, a lo que nosotros somos ahora. Los humanos actuales somos todos consecuencias de la evolución, que es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Los cambios no solo se produjeron por el medio físico y por las selecciones genéticas naturales, sino que al menos en nuestro caso fueron impulsadas por el propio género humano, por la necesidad de comunicarse, por la necesidad de sobrevivir, por la necesidad de alimentarse, por la necesidad de protegernos de otros depredadores y obviamente de superposicionarnos como la especie dominante sobre el resto de especies que se encuentran en nuestro planeta. Aunque nos diferenciamos del resto de los animales por ser racionales, entre comillas, y poder hablar, los humanos somos parte del reino animal. Pertenecemos al grupo de los vertebrados, a la clase de los mamíferos, al orden de los primates y a la especie Homo y al género Homo sapiens. Vamos a ver, dice, pertenecemos al grupo de los vertebrados. ¿Por qué diremos que pertenecemos al grupo de los vertebrados? ¿Quién me da una idea? ¿Por qué seremos nosotros vertebrados?
Porque Por las vértebras tenemos huesos. que tenemos Eh, huesos. Exacto, compañeros, porque nosotros estamos constituidos, nuestro cuerpo está protegido de determinados órganos y también es un órgano de sostén que nos permite mantenernos erguidos. Tenemos un conjunto de huesos, tenemos las vértebras, en este caso la columna vertebral, que nos permite mantenernos erguidos, ¿no es cierto? A la clase mamíferos, ¿por qué seríamos nosotros mamíferos? Porque lactamos. Correcto, porque a nosotros nos amamantan, nosotros nos alimentamos en una primera etapa de la leche materna. Entonces, por eso nosotros nos consideramos mamíferos. Al orden de los primates, ¿por qué primates? Porque entre comillas decimos, bueno, de acuerdo a los científicos, dicen que nosotros evolucionamos del mono, iniciamos del mono. El mono es un primate. Y a la especie Homo y al género Homo sapiens. Eso obviamente es la evolución total del hombre que nos encontramos en la actualidad. Es un hombre pensante, es un hombre pensador. En ese sentido no es correcto decir que descendemos de los monos. El orangután, el gorila, el chimpancé y nosotros somos primates. Pero la evolución de cada especie fue diferente. Todos venimos probablemente de un tronco común, que muy a años atrás, hace aproximadamente 70 millones de años, en el periodo llamado Paleoceno, empezó a dividirse. Los primeros hominoides, familia biológica a la que pertenecemos, aparecieron durante el Mioceno, que hemos de ver más adelante. Toda esta primera etapa es bastante interesante. De 24 a 5 millones de años atrás. El gran cambio climático que se produjo en la Tierra hace 4 millones de años forzó a los primeros homínidos a abandonar la selva y adentrarse en las sabanas. ¿Qué son las sabanas? Grandes planicies con pocos árboles, donde obviamente la temperatura es mucho más intensa, que se extendían cada día más. Los científicos los llaman Australopithecus. De allí que conocemos al menos 6 especies de Australopithecus de entre las clases, de entre las categorías que el hombre lo ha ido identificando, ha ido evolucionando y lo ha ido categorizando. Dentro de estas características, aquí vamos a ver en primera instancia el Homo habilis, que es la primera evolución del hombre, y el Homo erectus, que es una evolución intermedia, antes de transformarnos en lo que es hoy el Homo sapiens. Vamos a ver cuáles son las características, cuáles son las diferencias desde la primera etapa hasta la actualidad. Hace 2 millones de años aparecieron el Homo habilis, con un cerebro que ya era la mitad del nuestro, y sus manos con el pulgar opuesto a los de los demás dedos podían agarrar mejor. Inventaron herramientas sencillas en piedra, eso quiere decir que iniciaron con la industria lítica, litos es piedra, por lo tanto la industria lítica ellos trabajaron sus herramientas, sus utensilios 100% en piedra. Y también lo hicieron de huesos, raspadores y cuchillos. Y quizás de madera, aunque de estos no se ha encontrado vestigio alguno. Los estudios de sus esqueletos muestran que tampoco hablaban, aunque emitían diferentes sonidos para poderse comunicarse entre sí. Para comer, recolectaban frutos, plantas y huevos de los nidos. Cazaban a pedradas, pájaros, ratones y lagartijas, y aprovechaban la carroña dejada por los grandes depredadores. Pues prácticamente eran carroñeros, eran recolectores, y por lo tanto eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro para protegerse de los depredadores. Cuando se acababa el alimento en determinados lugares, empezaba a escasear, necesariamente tenían que mudarse de un lugar a otro. Después de esta etapa, medio millón de años más tarde, apareció el Homo erectus. Cuando hablamos de Homo erectus, significa hombre recto o hombre parado. Los detectives del pasado nos dicen que su cerebro ya era 2/3 del nuestro. Eso quiere decir que era mucho más inteligente que el primero, que el Homo habilis. Que mejoraron las herramientas de piedra, madera y hueso, y que empezaron a cazar animales medianos, dentro de ellos venados, cebras, para poder alimentarse. Se comunicaban con chasquidos de la lengua e interjecciones, pero su mayor salto fue el control del fuego. Ellos ya obviamente aprovechaban del fuego de los grandes incendios que se desataban en las tormentas en las grandes sabanas.
Ellos, ¿qué es lo que hicieron? No pudieron en esta etapa todavía producir el fuego, pero sí lo podían mantener. Lo tomaban de donde se producían incendios y los mantenían para, obviamente, de ahí seguir utilizando el fuego en la cocción de los, de los animales que cazaban, la protección de posibles depredadores y también para generar calor para poder protegerse del frío. No podían encenderlo, pero sí lo tomaban de los incendios provocados por rayos en las sabanas y lo mantenían siempre ardiendo en sus cuevas. Permítanme. Ya. Había un micrófono que estaba encendido, por eso lo apagué. Como les había dicho, como les había estado explicando, esta evolución, el Homo erectus, no podía encender el fuego, pero sí lo tomaban de los grandes incendios provocados por rayos en las sabanas y lo mantenían siempre ardiendo en sus cuevas. Con el fuego obtuvieron luz, calor y sobre todo aumentó su seguridad. Ahora podían alejar a los grandes depredadores. Además podían asar la carne de sus presas. Se adaptaron tan bien que sobrevivieron 1.8 millones de años. Obviamente eran un poco más inteligentes, eso les permitió subsistir un poco más que su antecesor. Pero ellos también se extinguieron, no fueron antecesores del género Homo actual. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, el Homo habilis, prácticamente si podemos observar la estructura craneana, es diferente, todavía tiene una característica simiesca, su cerebro también es mucho más pequeño que el Homo erectus y obviamente determinadas características le hizo que solo sea recolector, que comiera determinadas carroñas y otras circunstancias que lo mantenía andando de un lugar a otro. Acá tenemos el Homo erectus, ya tiene una característica un poco más humana, conocida o parecida al hombre actual. Su cerebro creció un poco más y obviamente esto le permitió generar diferentes evoluciones en cuanto a la fabricación de utensilios que les permitía cazar, que les permitía recolectar y obviamente sobrevivir, desarrollar determinadas actividades. En cuanto al Homo sapiens, surge y sobrevive, pues somos nosotros en la actualidad. Y fue entonces hace 200.000 años que apareció el Homo sapiens. Su cerebro era grande de 1.400 centímetros cúbicos de capacidad, mayor que la suma de los cerebros de los Australopithecus anteriores y del Erectus. Fabricaban mejores herramientas, trabajaban en grupos y construían trampas para cazar animales. Lograron 2 adelantos magníficos, entre ellos encender el fuego por fricción al rotar una vara sobre un pedazo de madera y desarrollar un lenguaje todavía muy primitivo que de pocas palabras, pero útil para comunicarse. Con eso aumentó su capacidad de resolver problemas, era ya sus características mucho más humanos, como nosotros, aunque primitivos. Antes se creía que el Erectus salió de África y hubo varios desarrollos simultáneos que arribaron al Sapiens o que determinaron al Sapiens que se originó en África. Estudios del ADN han confirmado en los últimos años que todos los humanos, en nuestras variadas formas y colores, descendemos de estos cazadores-recolectores africanos. Es parte del avance y el debate de la ciencia en la actualidad, determinar con exactitud de dónde salió los primeros hombres que posteriormente se dirigirían a diferentes puntos de la Tierra y la poblarían. Aquella población creció durante más de 100.000 años, pero hace 74.000 años hubo un gran cambio climático producido por la erupción de un supervolcán y una glaciación. Eso quiere decir una congelación del planeta, aumento del hielo en los polos y otras zonas del planeta. Pudo haber significado el fin de la humanidad, pero no. Los que sobrevivieron se ingeniaron para protegerse mejor del frío, cazar más eficientemente, fabricar herramientas más complejas, cuidar mejor de sus hijos. Ello les llevó a mejorar dramáticamente su comunicación, desarrollando su lenguaje. Fueron tan inteligentes que lograron superar la catástrofe
en este caso el proceso de glaciación y la erupción volcánica, en 4 millones de años de evolución, nuestros antepasados aprendieron a caminar sobre las dos piernas, eso quiere decir, a adoptar una posición bípeda, a fabricar herramientas, a competir con los depredadores, a dominar su entorno y al final sobrevivieron a una gran catástrofe natural. Recordemos que nuestro planeta, a lo largo de toda la historia de su formación, ha tenido 4 extinciones masivas. Ha tenido 4 extinciones en las cuales se ha erradicado toda forma de vida del planeta, de la faz del planeta. En cuanto a la expansión por el mundo de estos primeros hombres, unos paleontólogos sostienen que fue el Erectus el que salió de África hace 1 millón de años y que sus descendientes se desarrollaron en varias partes de Asia y Europa y se convirtieron en sapiens. Otros dicen que eso es imposible y que fue el sapiens el que salió del África hace más o menos 100.000 años y reemplazó a todas las especies de homínidos o humanos anteriores que pudo haber en el planeta. Esta es la teoría en la que se basa el mapa que vamos a ver a continuación. En los últimos años, nuevos métodos de estudios permitieron determinar estudios genéticos en cuanto al ADN mitocondrial, eso quiere decir a la información de la estructura celular de las poblaciones humanas, y sus resultados parecen confirmar esta teoría y no la de los múltiples orígenes. Descubrimientos de fósiles y mayor avances de la genética permitieron deducir esta interrogante, permitieron deducir o resolver este proceso. En la siguiente infografía nosotros podemos ver la ruta de la migración humana en todo el planeta. Recordemos que los continentes en un inicio de nuestro planeta no estuvieron ubicados como hoy los conocemos en el mapa mundi, no estuvieron separados, y más bien en este sentido Sudamérica, lo que hoy conocemos como nuestro continente sudamericano, estuvo acoplado, estuvo unido al continente africano, formando un solo megacontinente, que es el gran continente Pangeo. Esto permitió que determinadas especies y también el hombre tuvieran mucha más facilidad para trasladarse de un lugar a otro, lo que le permitió, obviamente, poblar el planeta en distintos puntos. Obviamente, luego de sucesivos movimientos telúricos, temblores, terremotos, los continentes se fueron separando. Recordemos que los continentes en sí no están estáticos en la actualidad. Todos donde nosotros estamos, la placa continental, tanto de América, de África, de Asia, de Europa, no se encuentran estables, no se encuentran estáticos y se encuentran en constante movimiento. Y eso obviamente es una de las teorías por las cuales hubo este proceso de separación y la ubicación de los continentes como los conocemos en la actualidad en nuestro mapa mundo. Y obviamente al estar ya, haber logrado pasar los primeros pobladores, esto permitió que la población se diversificara en todo el planeta, logrando una población en todos los rincones de nuestro planeta del hombre. Esas son las características, esos son los temas que nosotros hemos tratado en cuanto a la expansión, en cuanto a las características mismas de estas 3 etapas de evolución del hombre, como es el Homo habilis, el Homo erectus y por último el Homo sapiens. Eso es la evolución de acuerdo a las investigaciones científicas que nosotros tenemos en relación a la evolución del hombre. No sé si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta en relación al tema. No sé si tienen alguna interrogante que les pueda ayudar. Nada, me imagino entonces que todo está correctamente entendido. Entonces, de esta manera, una vez más, les voy a proyectar. Buenas noches, profesor. Solamente me gustaría preguntarle ahí en la parte que decía la actividad, ¿qué es lo que debo hacer ahí? Esa parte, ahí esa, donde decía la actividad de la clase que está dando ahorita, la parte última, donde decía una partecita pequeñita, decía ahí actividad, ¿qué debo hacer en eso? Ustedes solo tienen que hacer lo que está aquí, en el
en el archivo donde dice la tarea. Lo que les estoy mostrando ahorita, eso es lo único que tienen que hacer, no tienen que hacer absolutamente nada más. Donde ustedes se va a descargar este archivo, ¿no es cierto? Usted ve azul, ve el sello de la institución, dice formato para recursos de aprendizaje y tarea, y usted se va, lo que está marcado de amarillo, conjuntamente con este cuadro, es todo lo que tiene que hacer, no tiene que hacer absolutamente nada más. No hay otra tarea, por eso se les pone este documento donde está contenida la tarea. ¿Qué dice? Muchas gracias, profesor. ¿Qué dice la tarea? La primera dice, ¿conoces los restos fósiles más antiguos de la humanidad? Ustedes me van a responder sí o no, pero no solamente me van a decir sí o simplemente me van a decir no, me van a poner cuáles son las características. En este caso, si usted dice sí, ¿por qué? ¿Dónde usted ha investigado? ¿Cómo es lo que usted ha llegado o tiene conocimiento sobre los restos fósiles más antiguos? Qué sé yo, tiene que darle un poquito más de contenido a su respuesta. La siguiente dice, ¿de dónde proviene el hombre? Acabamos de ver de dónde proviene el hombre. Hay un proceso de evolución en cuanto a la evolución mismo de las especies. Hemos visto 3 etapas de la evolución del hombre. Ahí ustedes pueden completar esta pregunta. La siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrentó el ser humano en su evolución? Podemos poner, les pongo un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El problema de comunicación fue uno de los problemas fundamentales en cuanto a la evolución del hombre, porque no todos en su inicio ellos no podían hablar, no se podían comunicar, simplemente de pronto hablaban con señas. La alimentación, la protección de los depredadores y así sucesivamente. César, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, licenciado, buenas noches. He tenido una inquietud sobre lo que nos dijo que la pregunta que copiemos, que puede ser esa va a ser de pregunta de examen. La que dice, ¿cómo se puede conocer el origen de la humanidad? Ya, dígame. Eso, o sea, debemos de contestarle en caso que sea esa la pregunta, toda esa parte que nos explica usted o solo una parte del contenido nomás. Ya, verán, en ese sentido, usted sí dio el test de conocimientos, ¿verdad? Sí. Ya. No, está bien. Ya tiene que seguir haciendo porque similar esas preguntas, la estructura de esas preguntas así le van a salir en el examen. ¿Qué es lo que le digo? Yo no les voy a poner todito esto. Va a ser un fragmento que si yo dice los humanos actuales somos todos consecuencias de, y ya les voy a poner la opción A, la evolución, la respuesta B, cambio. Ustedes tienen que ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a ver? Ahí ustedes en el examen, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente tienen que marcar la respuesta correcta. Ahí tienen 4 opciones por cada pregunta, 4 opciones de respuesta. Puede ser la respuesta A, puede ser la respuesta B, la C o la D. Ustedes para eso, ustedes tienen que leer el contenido, tienen que familiarizarse, tienen que estudiar para que puedan rendir ese test. Dígame, compañero. Disculpe, profesor, ¿cuándo sería ese examen? Ya el examen, la próxima semana tenemos la última clase de la unidad y de ahí ya les debo comunicar cuándo ustedes tienen que estar pendientes para al grupo de WhatsApp que les mandan la información cuándo se abre el examen para que ustedes puedan rendir. ¿Alguna otra inquietud? Licen, el examen va a ser como son las pruebas de diagnóstico con un tiempo límite. Sí. ¿Va a estar en la plataforma? Sí. En este caso, ustedes tienen 10 preguntas y tienen 30 minutos para resolver esas 10 preguntas. Yo pienso que 30 minutos, media hora para 10 preguntas es demasiado cómodo para que ustedes puedan resolver. Ok, muchísimas gracias. No se preocupe. ¿Alguna otra inquietud? Listo, buenas noches. Dígame. Con respecto a los módulos, ¿ya hay cómo imprimirles para poder estudiar ahí por medio de los módulos? Porque me imagino que va a estar también ahí en los módulos lo que hoy por hoy nos está dando. Ya, verán mis compañeros, en relación de los módulos, ustedes pueden tranquilamente bajarse de plataforma e imprimir. ¿Dónde se encuentran los módulos? Les voy a poner en pantalla.
Ustedes ingresan acá, ¿no es cierto? Ustedes van a estar aquí. Bienvenidos a Ciencias Sociales, Básica Superior Intensiva. Tienen todos los ananayes. Dice chat de consultas sobre dudas e inquietudes. Si ustedes necesitan, pueden mandarme un mensaje por aquí. Y ustedes dice aquí, en el primer recuadro, en el primer apartado que dice aquí, texto del estudiante. Ustedes le dan clic aquí en texto del estudiante y ustedes aquí tienen el módulo de Ciencias Sociales Básica Superior Intensiva. Le cogen, le dan clic y ustedes se descargan y lo imprimen si es que ustedes lo desean. Esto ya estuvo subido desde el principio mismo, todo este contenido. Por favor, manténganme apagados los micrófonos, ¿sí? Para que estos estudiantes puedan observar, puedan escuchar. Entonces, ahí se encuentran los módulos, el módulo de forma general, pero está desglosado semana tras semana. Yo les voy dando tema tras tema por semana, les voy explicando, les voy dando a ustedes, que es el material de apoyo, es el mismo módulo que se encuentra en el apartado. Ahí ustedes pueden descargarse tranquilamente. Eso ya se encontraba desde el inicio mismo, ese módulo subido en su aula virtual. Ustedes pueden acceder a través de el enlace que yo ya les di, de las características que yo ya les di, cómo tienen que revisar. Simplemente ustedes se van, les presento una vez más en pantalla. Ustedes vienen acá y aquí dice texto del estudiante. En el texto del estudiante ustedes dan clic y automáticamente aquí dice módulo de Ciencias Sociales, Básica Superior Intensiva. Le dan clic ahí y se descargan ese documento. ¿Alguna inquietud más de pronto en ese tema? ¿No? Listo, señoras y señores. De esta manera hemos llegado a la parte final. No sin antes decirle que periódicamente yo ya les iré dando explicaciones. Todavía tenemos una semana más de clases. En relación a esta primera unidad, les iré dando una serie de explicaciones cómo tienen que dar la prueba, cómo tienen que rendir la prueba. No se sientan nerviosos porque todo el contenido de la prueba es en base al contenido, a la materia que ustedes tienen ahí, al material de apoyo. Todo salió del material de apoyo. Eso ya está estructurado, listo para poder, obviamente, cargar a plataforma y que ustedes puedan rendir la prueba. No les va a ir mal, es una prueba sumamente facilita. No se pongan nerviosos. Tienen que estar tranquilos, tienen que estudiar y sentarse en el computador con el tiempo necesario. Les vuelvo y repito, inician con la pregunta, el momento que inicien a dar el examen no se pueden retirar por ningún motivo. Inician con la pregunta 1, luego la 2, la 3, la 4, la 5 hasta llegar a la 10. Acaban, le ponen finalizar y enviar. Ahí hay un botón que al final le dice finalizar, le finalizan y le dicen enviar y eso es todo. Y se queda su nota y ya ahí lo que ustedes han alcanzado, el puntaje que han alcanzado, ese rato mismo les sale. Así que ustedes ya desde ahí van sabiendo cuánto tienen de calificación. Así es que no se preocupen de esa manera. Aquí prácticamente todo es en tiempo real y oportuno en el desarrollo de las actividades. Alberto, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Dice una pregunta. ¿Los exámenes también pueden ir con respecto a los deberes que nos envían, ¿no? En este caso, yo les he tomado todo del material de apoyo. Nada de los deberes, todo 100% del material de apoyo. Eso no descarta que de pronto, más adelante, en la unidad número 2, también algún tema de algún deber, yo también les pueda poner como una pregunta. Tienen que estar siempre atentos, tienen que siempre estar desarrollando a conciencia los deberes que se les envíen. Así es que es buena la inquietud, compañero. Y de esta manera ya se les indica de forma general qué es cómo es lo que tienen que ir. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Lisa. Un feliz fin de semana. Gracias, Lisa. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lisa. Gracias, Gracias. licenciado. Hasta luego, Lisa.